Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un pedazo del Evangelio que nos relata una de las tantas experiencias misionales que Jesús hace vivir a sus discípulos. En esta ocasión, además de los 12, se agregan otro tanto de discípulos que terminan por conformar un grupo de 72. A ellos los envía de 12 en 12 el Señor y les da una serie de indicaciones que en otras partes del Evangelio le hemos encontrado un tanto dividida y seccionada. Ahora la encontramos todas en un solo bloque. En primer lugar, encontramos que el Señor, en el primer bloque de esta enseñanza misional, les hace ver la necesidad de más comprometidos con la enseñanza del Evangelio, con la predicación de la palabra de Dios. La necesidad que hay de que haya más hombres y mujeres que se comprometan precisamente al anuncio del Evangelio. Y obviamente después vienen las indicaciones propiamente dichas, como el Señor les dice qué cosas tienen que llevar, qué actitud tener, cómo proceder cuando lleguen a una casa, a una ciudad, a un pueblo, tanto si los tratan bien como si los tratan mal. Obviamente, si los tratan bien, ellos se van a dedicar con todo el ahínco y con todas sus fuerzas a proclamar el reino de los cielos, a hacer las cosas de la mejor manera. En cambio, si los tratan mal, el Señor les dice sacudirse el polvo de las sandalias como una forma de quejarse y de hacer valer de que ellos no se hacen cargo de las consecuencias que la negligencia de estas personas tiene. Pero a pesar de ello, el Señor dice: aun cuando se sacudan el polvo de las sandalias, sepan de que el reino de Dios está ya cerca. Con lo cual, inclusive, hasta en los ambientes más hostiles para la predicación de la palabra de Dios, nosotros tenemos que anunciarla, nosotros tenemos que llevarla a esos corazones. Ya al final el Señor, a esas personas, a esos lugares en donde no se acepte la palabra de Dios, porque ellos no han querido, no por ignorarla, sino por haberla rechazado, ya el Señor les tomará cuenta. Pero lo que nosotros debemos de hacer es ser incansables en el anuncio del Evangelio, ser incansables en la proclamación de la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados, porque ahí sí, ya será culpa nuestra. Ahí sí el Señor ya no va a castigar a esas personas, a esos lugares que no acepten la palabra de Dios, que no acepten porque nosotros hemos sido perezosos, porque nosotros no hemos sido diligentes para anunciar la palabra de Dios. Ahí el Señor a nosotros nos va a culpar, ahí el Señor a nosotros nos va a juzgar, porque no hemos cumplido el mandato que nos ha dado el Señor. Pero si nosotros anunciamos, si nosotros somos incansables, aquellos que abran su corazón al Señor lo van a recibir, lo van a aceptar y se salvarán. En cambio, los que no hagan eso, los que a pesar de la proclamación del Evangelio, los que a pesar
de tantas insistencias en nuestras palabras y en las palabras del Señor, no acepten su mensaje, ellos tendrán un juicio más severo, como lo dice el Señor, que Sodoma. Serán tratados con un mayor rigor que la misma Sodoma, que como hemos visto en los pasajes de la Escritura, fue una ciudad depravada. Pero a diferencia de los pueblos de ahora, a ellos no se les anunció el mensaje del Evangelio. En cambio, ahora tienen la oportunidad de conocer más y mejor la presencia de Jesús.